Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, amigo y hermano en Cristo, en la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy en el campus, la provincia del Cartama, territorio Avia Yala. 30 de septiembre del año 2022, en que se conmemora en la Iglesia Católica de San Jerónimo, quien por allí en el año 342, presbítero, doctor de la Iglesia, hacía en su vida casi las 2/3 partes dedicadas al estudio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de la Palabra de Dios, y a ponerla un tanto en práctica. Hacia 420, un 30 de septiembre, que el Señor lo lleva a su ascenso, al reino de los cielos, nuestro Señor Dios. Siendo muy reconocido, narran los estudiosos de la historia, de la teología y de las mismas ciencias, que yendo al desierto, en su época se flagelaba a sí mismo, dándose golpes de pecho con rocas, contaba el padre Wilson Grajales en la Eucaristía esta mañana. Y es precisamente de esas lamentaciones, pero no de este tipo de acciones, a que se refiere nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas, cuando dice: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que aquí, muchos habrían sido los que se hubieran convertido. Y lo mismo también bajándole de la arrogancia a Cafarnaún. Decía ahora la Fundación Amayá, precisamente los ayes de Jesús, tomándolos en nuestra transmodernidad para este tipo de territorios, sobre todo malogrados por la colonización, por los colonizadores, por los invasores, no tanto por los pueblos nativos y originarios, en sus creencias, en sus costumbres, en su propio acervo cultural, sino por la forma, porque ellos, ausentes de la palabra de Dios en su momento, o rindiéndole pagamentos a la madre tierra, o conectados con otros seres de luz, pues no habrían de estar pecando, entre comillas, dígase pecado, como hemos tratado de comprenderlo, no como castigo ni premio por seguirle el paso al adversario, al opositor, al enemigo, en el primer caso, ni por salirse de ello buscando un premio por parte de Dios, cuando realmente lo que habría que hacerse es siempre en gracia de Dios, con la bendición de Dios y dando gracias a Dios. No tendría uno que estarse arrepintiendo de nada, ni menos siendo salamero, solapado, altanero, para pedir la gracia cuando ya se ha equivocado, se ha desatinado y un poco avergonzado, pero más por la vergüenza que causa el ego, en su misma soberbia, tener que aceptar que se equivocó y decir lo siento, cuando no hay realmente una contrición, un arrepentimiento profundo, una conciencia plena y una conexión mística, intelectual, emocional con todo el planeta, y ver el alcance, dimensionar el impacto, el efecto espaciotemporal y energéticamente.
haciendo ahí una anamnesis, una actualización ambiental precisamente frente a lo que Jerónimo, tratando de configurar la palabra escrita en otra lengua, ya para el caso del latín, en la Vulgata, de la versión original que la Iglesia venía manejando, y de los orígenes allí judíos con el hebreo, y rezagos que se traen desde los griegos, sumerios, etc. Cada espaciotemporalidad energética, nodalmente, en esas transiciones, en esas sucesiones complejas, son completamente distintas, completas y sistemáticamente vinculadas como un continuum a la voluntad de Dios, a la creación, y en todo lo creado, lo que se puede crear en Dios y lo co-creable en gracia de Dios. Así lo estudiábamos ayer de la obra de Teilhard de Chardin con la Academia Americana. Fundamentalmente allí se sitúa en Pensilvania y otros estados, estudiosos, religiosos, que tratan de amalgamar, desde que ya desaparecía la Santa Inquisición y levantados los vetos hacia los escritos de este hermano Pierre Teilhard de Chardin, que jesuita, que ha dado tanto que hablar, sobre todo después de muerto, porque esa era precisamente una de las consideraciones, que mientras vivía no se le dejaba proclamar lo que escribía, ni declarar sus testimonios, ni menos reunirse y hacer público todo ese conocimiento, toda esa información, ni hacer reflexiones e interpretaciones, prácticamente coartando sus experiencias de vida. So pena de ser considerado un hereje, se le daba consideración por ser hijo de la Santa Iglesia Católica como jesuita, si no era la pena de muerte, como en otros momentos, los cruzados. Traigo esta consideración porque de ahí, siglo XX, a pasar a este siglo, se hacían ayer unas triangulaciones comparando la información con Albert Einstein para mostrar, bueno, pensamiento positivo desde un Einstein que se supone ateo o por lo menos no creyente o distante de la religión. Es que no necesariamente no creer en Dios o no declarar a Dios o no seguir en Dios no quiere decir que esté en contra. Y el estar profesando otras creencias, otras religiones que no manifiesten, no quiere decir que no tenga las creencias. De ahí que a un ser desligarlo de esa con naturalidad, de estar místicamente ligado a una trascendencia, a una divinidad o a una superioridad, es muy discutible. Y de hecho existen más que testimonios y evidencias, y por los mismos manifiestos, las declaraciones que se hacen allí, esos hallazgos de este científico Einstein y otros, como también fue de Carl Gustav Jung desde la psicología en su momento, por ahí con Freud, que se destacaba por ser diferencial a lo tradicional, a lo ortodoxo. Pues hay quienes se han dedicado a las doxias para hablar de Dios, para estudiar a Dios, pero hay otros que se han dedicado a estudiar la antropología o la paleontología, como en el caso de Teilhard de Chardin. Pero también Tesla y todas esas manifestaciones, revelaciones, inspiraciones, muestran es que hay una conexión más desde la intuición abductiva con las realidades y las que llaman suprarrealidades o metarealidades, para hablar de lo que llaman
ciencias normales, paranormales, ya habría que hablar de unas ciencias metanormales, en términos de natural, no normal como estándar, como caso típico, como unidad de control. Porque a todas estas, en lo que en síntesis se establecen memorables pensadores, artistas, seres vinculados con la cultura. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Más de científicos y técnicos. O sea, combinando ya ahí ciencia, creencia y experiencia de vida. Y de allí reconocidos personajes en diferentes encuentros anuales se llegaban a esa síntesis de que el pensamiento intuitivo ha marcado a seres como estos en la historia de la humanidad, más que un pensamiento científico, marcado por un positivismo o por un pensamiento crítico o sociocrítico, e incluso por un pensamiento de carácter pseudocientífico o empírico. Pero no aparecen en esas triangulaciones el pensamiento originario, pensamiento no occidental, hablando específicamente el pensamiento de otras culturas, según sus cosmovisiones, sus cosmogonías. Buena pregunta para hacer a estas academias, porque estudian información, se basan en ciclos de generación del conocimiento, de declaración del conocimiento, publicación, diseminación de esa información y por ende finalmente hablar de innovación, de desarrollos, de avances a partir de allí. Entonces sigue siendo predominante en el pensamiento occidental esas mediciones o regresiones o alineaciones que podrían entenderse o interpretarse o contextualizarse como alienaciones del pensamiento, del accionamiento, incluso del sentimiento humano, y no tener en cuenta las alienaciones, en términos de aliens, seres de otras dimensiones, de otros dharmas, otras comunicaciones transhumanísticas o de transhumanidades. No lo hacen explícito, no lo admiten todavía, no lo reconocen y ya entran en la dicotomía o el tratar de soslayar esas divisiones y suavizar las discusiones bizantinas de siempre, la oposición entre ciencia y creencia, o sea, entre fe y razón, o si se fuera a mirar desde el pueblo hebreo, entre corazón, que es mente, y cuerpo, pero ya la mente ahí como razón, al interior del cuerpo, no la mente afuera. Y ese sería un elemento clave por lo que hemos venido conversando aquí, contextualizando hechos, eventos y situaciones desde que hablábamos estos días de la conmemoración de Héctor Abad Gómez, palabras de Carlos Vasco. Mente social, la medicina social afuera, de Héctor Abad, haciendo referencia, y la medicina clínica de la mente hacia adentro, que eso tiene que ver mucho con la fisis, la ruptura de natura y cultura para hacer creer que solamente lo que se puede evidenciar, lo que se puede mostrar científicamente, lo que puede testear en el laboratorio o con análisis o prescripciones, existe y es verdad y se puede declarar. Nada que ver con la Inquisición, o sea, ciencia lo mismo que hace la Inquisición, al servicio de la Iglesia, pero otra forma de hacer ciencia, de establecer verdades, dogmas, son otras dogmatizaciones, cánones,
Es lo que llaman ahí una axiología dogmática, normalista, normativa, que entre otras formas desde lo político entran a ser coercitivas, punitivas, exhaustivas, o sea, ya no hay más, ya se revisó todo, ya no hay más, se cerró la convocatoria, se acabó el plazo. Entonces ahí es donde nos subraya lo que hemos venido precisamente manifestando estos días, declarando en los congresos de ética, ciencia y educación con el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, desde el colectivo Fe y Ambiental, pero que en el fondo es nuestra Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental la que viene hace más de 20 años, en gracia de Dios, trabajando estos asuntos, porque ahí vamos. Esta intuición, modestia aparte, de este humilde servidor, en experiencia de vida propia, manifestación de nuestro Señor Dios y Jesús, mente, alma y cuerpo, desde la intuición, esa gracia que ha concedido nuestro Dios a este humilde servidor, que pongo en consideración humildemente al servicio de todos y que le hago retribución después de tantos años, precisamente compartiendo esta información, todo este conocimiento y la propia experiencia de vida y obra, en vida, no después de, que ahí es donde viene el, entre comillas, el delito ecológico, sociológico, antropológico, poner en off una realidad en ese anacronismo, en ese antagonismo y en ese analfabetismo a toda la humanidad, habiendo seres que ya conectando transculturalmente, transdimensionalmente, transhumanísticamente, ya estaba muy adelantado para su siglo, como lo han reconocido casi todos. Pero claro, viene aquí el tema que se ha citado en el Congreso y en algunos espacios, en muchos escritos, la sociedad de los poetas muertos. ¿Qué viene a escribir después de que ya murió el escritor de ese tema? Qué bueno retar a alguien cuando ya no le puede conversar. Qué bueno declarar que algo es verdad cuando ya no se creen que tuvieron la oportunidad de avanzar. Y la pregunta es, ¿avanzar en qué? Porque sin ser suspicaz, pues aprecio mucho a un hermano que me hacía esa aclaración, ser suspicaz en el término de despertar malicia o morbo. Dios nos libre de ello, de una mala interpretación de la palabra. Por eso venimos tratando de triangular desde la palabra de Dios estos espacios, en Fundación Amayá directamente, en la Escuela de la Conciencia Ambiental ya hacer reflexiones un poco más allá desde la conexión espiritual, bueno, con la razón, trabajar de la intuición ya un pensamiento incluso inductivo, desde las complejidades, porque eso también está muy claro en las teorías de Teilhard de Chardin. Es desde las complejidades que se habla del omega, del máximo, del absoluto, y desde allá se vienen procesos de construcción desde la experienciación mística o la mistificación, desde la intuición, por revelación divina, pero también se tejen conocimientos desde la base de la naturaleza, de lo natural, el orden natural. Por eso ahí vienen los 12 puntos de encuentro hacia donde han interpretado seres que han pertenecido a esta academia americana y a otras en México, el TESO, Estudio Técnico, Estudios Superiores, algo así en México, que han hecho unos espacios de pensar en la filosofía y obra de vida y obra y la teología de Teilhard de Chardin, paleontólogo, por los restos de hallazgos fósiles, porque en ese momento las discusiones, recuérdese, y en eso se retomó también por Einstein, se retomó también por Teilhard de Chardin. Hay un señor, creo que es Duff, de esta academia,
que hacía un paralelo entre los dos, entre Einstein y Teilhard de Chardin. Y ambos se remitían de alguna manera al darwinismo, a la teoría de la evolución, transformación del mono en hombre. Yo soy uno de los que ha sido un poco escépticos a creer que en el paleozoico y todos esos mesozoicos y todos esos zoicos haya habido una evolución de la especie hasta llegar a esta humanidad, que Occidente ha tomado como el Homo sapiens. Luego habla del Homo ludens, ahora el Homo fabers, porque es el hacer, o sea, ya no es piensa, sino que hace. Esto tiene que ver mucho con Ser y Tiempo y la obra del habitar poético en Heidegger y las críticas que se han hecho en la escuela de pensamiento ambiental de Patricia Noguera en la cátedra, con Jaime Pineda y otros seres que han llegado allí, con Renato Kirchner, en algún momento por el 2015, 2016, que hacíamos reflexiones más que meditaciones, valga aclarar, más desde la razón en el pensamiento y obra de Martin Heidegger. Épocas de las dos guerras mundiales, así le tocó también a nuestro hermano Teilhard de Chardin. Entonces entraría uno también a triangular aquí con otro referente teórico, conceptual. Pero antes de llenar esto de actores o de seres vinculados con la ciencia, con las creencias, o sea, con religión y con ciencia y con política, porque eso en el fondo tiene que ver todas esa ética, esa bioética, esa profética de que venimos hablando en estos días del Congreso, y esa geopoética del habitar, con la política. Ahí entraría también Michel Foucault con la biopolítica. Estoy simplemente dando nombres ahí, enunciando vida y obra de seres con los que he venido leyendo de manera indirecta como referencia, pero recordemos la necesidad de vincular a los seres con quienes hemos tenido interacción o con quienes hemos tenido conocimiento directo o con quienes hemos desarrollado a través de nuestras experiencias de vida consustanciales, connaturales, con circunstanciales, ya sea textos, sea obras o elaboraciones. Entonces, el caso Patricia Noguera, mencionaba muy ahorita al inicio de Hermanos Originarios, Abadio Green, entonces ya sería desde las cosmovisiones y cosmogonías que entrarían a conversar aquí con las geopoéticas que conectan con Occidente, más que todo por Gastón Bachelard, por Jorge Richman, el primero con el enfoque de las artes y el segundo como poeta, ecólogo, lo que tiene que ver con la biomimesis. También estarían aquí por la matrística de Chile Humberto Maturana, en paz descanse otro, ¿cierto? Además, pero que en última instancia todos ellos allí, que Enrique Leff de México, contemporáneo de Augusto Ángel Maya también, habrían de conversar en cerrar esa brecha entre natura y cultura, que era lo que Augusto Ángel Maya más hablaba en sus o declaraba como poeta también, era poeta también Teilhard de Chardin, importante tener en cuenta ese detalle. Pero esto nos está dando una claridad ex post a la presentación que se hizo hace 8 días, precisamente el jueves, del Oico de Topoiesis, miércoles. El jueves fue la admisión ambiental universitaria, porque estos oicos quedaron 3. El alma, o sea, el oikos interior, el habitar, el ser interior. Y ahí podrías hablar del habitar poético, el habitar político, el habitar estético, el habitar profético, el habitar ético, todos, ¿cierto? El oikos, según las comunidades originarias en sus contextos. Esos son otros tipos de oikos, el afuera. Pero hay otro afuera que vincula a la sociedad occidental. Son los oikos que se han derivado hacia la economía. El anterior está más con Madre Tierra, Pachamama. Pero haciendo uso precisamente del fuero y en honor a Teilhard de Chardin como paleontólogo,
hay otros zoicos por allá que son los mesozoicos, los oleozoicos y todo lo demás, que eso sí nos van a poner a investigar en más profundidad. Y aquí vendrá clave la obra de Naes para hablar de ecologías profundas, de capas profundas al interior de la Tierra, para estudiar todos fósiles y volver, que es que el hombre en esencia humus es tierra, conectar allí otras especies, otras razas, otras civilizaciones, pero también profundidades en la atmósfera, porque con las teorías de Teilhard de Chardin, esa noosfera es el conocimiento, es la capa generada por el pensamiento, la psiquis humana. Y está la biosfera, que es la primera. Más allá estará la cosmosfera, que es donde habita nuestro Señor Dios y es el omega a donde han de resumir o sintetizar o amalgamar todos estos conjugados armónicos en el amor. En eso también hay claridad conceptual allí, y filosófica y epistemológica. Sigan siendo bendecidos. Muy agradecido, un abrazo.